Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y te ha dignado, Señor, en venir a rescatarnos, Señor, ya cuando todas las cosas estaban perdidas, Señor, oh Dios. Tú eres, Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Salvador, Señor, oh Dios. Ayúdanos a entender, Señor, y a entender las buenas nuevas que tú tenías preparados para nosotros, Señor. Oh Dios, te amamos, Señor, y queremos volver a ti. Ayúdanos, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a leer un pasaje bien conocido, pero muy interesante. Romano 1, de 1 al 7, vamos a leer. Parece que no nos dice, este pasaje parece que no nos dice nada, pero cuando lo escudriñamos un poco, es impresionante las cosas que nos dice. Y es un tesoro. Bueno, estamos en Romano 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido desde antes, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante cómo se presenta Pablo en su carta a los romanos, a los judíos que vivían en Roma en ese tiempo. Él dice, él reconoce su condición. La palabra que él utiliza aquí es dulo, una especie de siervo, ese siervo que fue comprado y que él ahora tiene la necesidad de servir a ese nuevo amo, porque le ha sacado de un lugar muy malo. El significado realmente de dulo es esclavo. Y él se sentía con un compromiso con el Señor cuando él se enteró, porque él era totalmente, antes de llegar a Jesucristo, era totalmente contrario a él. Inclusive perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Y es algo así, es como debemos de sentirnos nosotros ahora. A ti te ha sacado el Señor
del lodo, de un lugar malo. Cada uno, yo creo que sabemos en el fondo de dónde el Señor nos ha sacado. Y así se sentía Pablo, y así presentaba, en su carta se presentaba a los romanos, o sea, a los judíos que vivían en Roma. Le estaba enviando una carta. Y en algunas traducciones dice esclavo de Jesucristo. ¿Cuál fue el llamado de Pablo? Aquí dice llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Para qué fuiste apartado o apartada? Nosotros también, Dios nos apartó para un fin. Al venir a Dios, nosotros tenemos que tener un propósito. Yo creo que nadie quiere un siervo haragán. Si tú tienes una persona de servidumbre en tu casa y todos los días manda en vez de hacer algo, entonces no es siervo, no es esclavo, ¿verdad? Si nosotros venimos al reino de Dios, al reino de Cristo, y no estamos haciendo nada por el reino, entonces estamos siendo estéril, ¿verdad? Creo que sí. Y tú también fuiste apartada, y yo, por el Señor, para el reino. Si realmente somos cristianos. Si yo te pregunto a ti, ¿tú eres cristiano? Posiblemente tú me digas que sí. Y al ser cristiano tú ya tienes un compromiso con Dios. Y debes servirlo. Debe hacer algo para el reino. Amén. Entonces, nosotros también fuimos apartados como Pablo para el mismo fin. Cuando nos toque, por ejemplo, hablar de nuestro Dios a alguien, ya estamos haciendo algunas cosas para el reino. Estamos queriendo ganar un alma para el Señor, como alguna vez con nosotros ha sucedido. Alguien nos habló del Señor y cuando recibimos al Señor, como estábamos cantando en la alabanza, hay un gozo, hay algo que cambia en nosotros y que destruye todas las cosas que antes pensábamos que estaba bien. Ahora está todo mal y tratamos de arreglarlo con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, entonces, para el reino fuimos comprados por un rey. Él es nuestro dueño. Para algunas personas que entiende guaraní, ¿sabes cómo le decimos en guaraní los paraguayos? Llamamos a Dios nuestro dueño, ñandeyara, así como suena. Nosotros
nos referimos a Dios como nuestro dueño. Así se le llama en guaraní a Dios, Ñandeyara. El pastor Bernard suele decir mucho. Y ese es lo que significa el rey que vino y nos compró para Él. Si tú eres cristiano, tú le perteneces a Dios por completo. A Él no le sirve. Si tú quieres darle a Dios 99% y quedarte con una parte, no funciona así. Dios te va a decir, vete nomás al mundo, posiblemente. Él no acepta 50, ni 90, ni 99%. Él acepta totalmente. Si no vas a venir totalmente, no es necesario que venga. Amén. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en ese reino, somos su representante aquí en la tierra. Nosotros sabemos que Él está sentado a la derecha del Padre. Él está haciendo el trabajo del sumo sacerdote en los cielos. Y el que dirige nuestra vida aquí es el Espíritu Santo, su Espíritu. Sabemos también que Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y todo ello están en nosotros si somos cristianos. Y entonces somos su representante. Donde quiera que estemos, en el país que sea, pienso yo, yo creo que no te gustaría escuchar lo que dice en Mateo 25. Vamos a leer un poco. Mateo 25 del 26 al 29. Buscamos, tomen su tiempo. Es duro lo que dice, ¿verdad? Le voy a leer. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Dice, por tanto debería haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. El Señor te ha dado a ti un talento. Algunas cosas de seguro, algunas cosas tú puedes hacerlo. Pedro, por ejemplo, es carpintero. Yo creo que el Señor Jesucristo es de tu gremio. Él era carpintero también. O sea que trabajaba en la carpintería.
Y yo estoy seguro que Él valora ese talento. Pero no solamente eso, algunas cosas sabemos hacer. Al saber hablar, tú ya tienes un talento importante para hablar de tu rey. Y puedes hablarle a cualquiera y ya está trabajando en el reino. Y Él, cuando tiene ese encuentro contigo, no te va a decir siervo malo y negligente. Es duro, sí, yo sé que es duro. Pero si no haces nada, es lo que vas a escuchar el día que tú tengas un encuentro con Él. Como dice Daniel, 1 minuto o 5 minutos después de morir, lo único que va a importar es tu relación con Dios aquí en la tierra. ¿Le has conocido? ¿Le has servido? ¿Fuiste su siervo? Eso es lo que nos enseña en la palabra. Dice, ¿tiene talento? ¿Está usando para el reino o está usando para el mundo? También podemos usar nuestro talento para el mundo. Podemos, por ejemplo, empujar a alguien a hacer cosas que no glorifica a Dios. Entonces, tu talento está usando para el mundo. Es hora de examinarnos, de examinarte tú y yo también. Tal vez entonces nos diga lo que está en el versículo 21, poquitito menos de lo que 25-21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este suena mejor, ¿verdad? A mí me gustaría escuchar eso el día que yo tenga un encuentro con Él. ¿Y tú? Sería un gozo escuchar eso. Entonces, eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra, para examinarnos, para sacudirnos un poco y preguntarnos, Señor, yo te estoy sirviendo, estoy haciendo algo, aunque sea estoy diciendo a las personas que encuentro que Dios te bendiga. Eso es interesante. Cualquier cosa, dice el Señor, que aunque sea un vaso de agua que tú pases al sediento, Él lo va a tener como un servicio para Él. Amén. Bueno, y después en el 2, 3 y 4 examinando la palabra, dice que Él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién había prometido? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Había prometido a su profeta que Él vendría, y arreglaría
el mal que hemos causado. Si nos damos cuenta, lo que leemos en la Biblia, del principio al fin, en el plan de Dios, es solamente Él quiere volver lo que nosotros destruimos a su plan original. El hombre vivía sin preocupaciones, no había enfermedad, no había, nadie envejecía, todo era, todas las plantas nos daba frutos para comer, era realmente el paraíso. ¿Y qué? ¿Cómo se estropeó eso? Cuando se cayó, cuando el mundo ha caído, cuando el hombre ha desobedecido a Dios, todo eso, como se dice aquí, se fue al tacho. Por nuestra desobediencia fue maldito toda la creación. Pero en el reino de Dios hay orden. Lo que Él promete, quiere traer otra vez el reino que tenía antiguamente con el hombre, esa comunión que tenía antiguamente con el hombre, quiere volver a implantar y llevarnos a ese reino. ¿Me siguen, verdad? En una palabra, el Señor Jesucristo quiere que deje de sufrir. Quiere que ese cuerpo cansado, ese cuerpo adolorido que tienes ahora, quiere darte un nuevo cuerpo. Y quiere que tú te goces con Él. Porque el día que Él te dé un cuerpo realmente para el reino, Él va a vivir en ti y va a ser como antes. Eso es lo que el Señor nos propone. En su reino hay orden, en su reino hay espíritu de santidad. Lo que nos enseña el Evangelio es para que nosotros podamos vivir en su reino, el espíritu mundano que hay en nosotros, tenemos que crucificar y apartarnos para Él totalmente. Ese fue el modelo que Jesucristo nos muestra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Tomó todos nuestros pecados y lo crucificó, ¿verdad? Él no tenía pecado, pero Él tomó nuestros pecados y fue a la cruz. Hay que matar el mundo que hay en nuestro corazón. ¿Entendemos? En tu corazón hay, en tu corazón vive el mundo, en mi corazón también. Y eso hay que matarlo, hay que crucificarlo. Vamos a leer Gálatas 5, del 16 para adelante, y vamos a entender lo que estamos diciendo. ¿El 16? Gálatas 5, desde el 16. Dice:
Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del mundo, está diciendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Cuáles son las obras de la carne aquí? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. A estas, que cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si seguimos practicando esas cosas, uno de los que están aquí, no estamos viviendo en el reino, sino todavía no crucificamos el mundo que hay en nuestro corazón. Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esos son los que tenemos cuando estamos conectados a Dios. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dice otra vez. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que este es lo que tenemos que hacer para recibir al Señor Jesucristo genuinamente y crecer y vivir todo el tiempo en alegría. No nos vamos a quejar para nada, porque cada paso de nuestra vida vamos a decir gloria a Dios, que he pagado mi alquiler ya, gloria a Dios, he pagado el IBI y descansa. El que paga dice de que descansa, el que cobra también. Entonces le hacemos descansar a Hacienda también, a los que, bueno, es una cosa, es una ley, hay que cumplirla. Amén. Entonces, así funciona el reino de Dios. Yo sé que esto lo sabemos, pero necesita que alguien te recuerde de vez en cuando, ¿verdad? Por eso damos la palabra del Señor. Dice, después en el 5 y en el 6, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. La obediencia y la fe es indispensable para volver a disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora te hago recordar una cosa. ¿Por qué era que el hombre fue echado del reino, del paraíso de Dios? Por la desobediencia, ¿verdad? Y entonces aquí dice, la obediencia y la fe es indispensable
para volver a disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Jesús nos mostró que podemos aprender obediencia. Él aprendió. En la Biblia encontramos que Él aprendió obediencia. Se sujetó al Padre, se sujetó a sus padres terrenales también cuando era niño. Él es nuestro modelo. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué Dios abandonó el cuerpo del hombre? Él vivía en el cuerpo del hombre. Él vivía en Adán y en Eva. Fue su primera casa. Y ahora quiere vivir en tu corazón. Está, como dice Bernard, se muere por vivir allí. Ha entregado todo para que tú le des un lugar en tu corazón. Pero Él también dice, si no me quieres dar, no pasa nada. De todas maneras, yo me glorificaré bendiciéndote o enviándote al infierno. Él se glorifica de las dos maneras. Su espada corta de ida y corta de vuelta. Si no te bendice, ¿qué hace? Te va a juzgar su palabra. Y dice, y después te dice, no, yo no te envío al infierno. Tú estás recogiendo lo que has sembrado. Eso es lo que así funciona el reino. Sí, Dios ha hecho todo el trabajo para que tú le digas, Señor, te acepto y quiero servirte. Dice en Isaías 55:6, dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Una vez que tú cierres los ojos, ya no hay modo de... Allá Él no recibe. Aquí Él te visita. Tú no puedes visitarle allá, porque la llave del reino es el Evangelio. Y tú tienes que aceptar, recibir y recibirle a Él si quieres llegar a Él donde Él está. Amén. Bueno, entonces así, Él abandonó el cuerpo del hombre por la desobediencia. ¿Y qué necesitamos para que Él vuelva? Aceptar a su manera, no a nuestra manera, a su manera. Él es el rey, Él pone las reglas, cómo entrar en el reino. A tu manera tú no puedes llegar a Él. Él pone las reglas. Es su mundo, es su universo. Y entonces, la única manera que tener comunión, compañerismo con el Señor es recibiéndole y entrando en obediencia otra vez, para poder disfrutar de las cosas que Él está preparando para nosotros. Entonces, ¿qué está presentando? Roma, la carta a Roma, o sea que
Roma aquí está representando al mundo. Él escribe una carta a los judíos que viven en el mundo. O sea que en Roma en ese caso. Y nos escribe también, nos alcanza a nosotros esta carta que Él ha dejado. Nosotros vivimos en el mundo. Queremos ir al reino de los cielos. Debemos de escuchar esta palabra, aceptar y obedecer. Amén. Entonces, para volver a tener a Cristo y a su Espíritu Santo y volver a ser uno con Dios, hoy hemos aprendido qué debemos hacer. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y que podamos hacer lo que hoy nos ha hablado en su palabra. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, esta porción del Evangelio, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y desarraiga, Señor, el mundo de nuestro corazón y podamos, Señor, sacrificar nuestra carne y recibir tu Espíritu Santo. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga.